Resumen de la Parashá Vayeshet. Esta porción la encontramos en el libro de Bereshit, desde el capítulo 37, verso 1, hasta el capítulo 40, verso 23. En la narrativa encontramos que el hijo favorito de Jacob era Joseph. Le hizo confeccionar una túnica de lana de muchos colores como signo de distinción y señorío. Esto despertó los celos de los hermanos de Joseph al punto que llegaron a odiarlo y a no poder siquiera hablarles en tono amable. Joseph tuvo dos sueños que tenían un mismo mensaje. El odio de sus hermanos se intensificó cuando conocieron el contenido de esos sueños. En el primero, los manojos de espigas de sus hermanos se inclinaban ante el suyo, que estaba en medio de ellos. En el segundo, el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante él. La deducción era que todos los miembros de la familia se subordinarían a él. Jacob le reprochó haber despertado la enemistad de sus hermanos, aunque él personalmente confiaba en que los sueños se harían realidad. Cuando los hermanos de Joseph estaban vigilando los rebaños de su padre en Shechem, Jacob lo envió a observar cómo iban las cosas. Al verlo acercarse, los hermanos decidieron que esa era su oportunidad de complotar para matarlo, arrojar su cuerpo a un pozo y luego encubrir su acto diciendo que había sido devorado por una bestia salvaje. Reubén sabía que eso era un crimen. Quería salvar a Joseph, pero comprendió que los demás hermanos no entendían sus palabras. No obstante, logró convencerlo de que no lo mataran, sino que arrojaran vivo en un pozo cercano. Que no sean vuestras manos las que lo hieran directamente, arguyó Reubén. Él se proponía regresar secretamente. Más tarde, después de que sus hermanos se hubieran ido para salvar a Joseph, cuando éste llegó, sus hermanos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron vivo al foso, como había sugerido Reubén. En ese momento advirtieron que se acercaba una caravana de ismaelitas que transportaban especies a Egipto, y a Yehudá se le ocurrió la idea de vender a Joseph como esclavo en lugar de causar directamente su muerte. Los demás hermanos aceptaron este nuevo plan y vendieron al joven a los viajeros ismaelitas por 20 piezas de plata. Reubén, que estaba lejos cuando esto ocurría, regresó al lugar y para su gran pesar no halló rastro alguno de Joseph. Los hermanos empaparon su prenda en sangre de cabra y la llevaron a Jacob, quien se convenció de que Joseph había sido devorado por una bestia salvaje y lloró su pérdida por mucho tiempo. Entretanto, Joseph había sido vendido y vuelto a vender muchas veces. Los ismaelitas lo vendieron a comerciantes midianitas y estos a Potifar, un funcionario del faraón en Egipto.
Yehudá se había casado con la hija de Chúa, un comerciante, y tuvieron 3 hijos. El primero se casó con una mujer llamada Tamar, pero murió poco después del casamiento. El segundo hijo se casó entonces con ella, pues era costumbre que el hermano sobreviviente del esposo fallecido se casara con la viuda sin hijos. Pero este segundo esposo también murió poco después. Yehudá temió que su tercer hijo muriera también si desposaba a Tamar, de modo que le pidió a ésta que aguardara en la casa de su padre hasta que su hijo menor tuviera edad para casarse con ella. Yehudá estaba solo postergando el asunto, pero no tenía la intención de hacer que el matrimonio tuviera lugar alguna vez. Enterada a través de una profecía de que los reyes de Israel descenderían a Yehudá, Tamar se disfrazó y lo engañó para poder concebir un hijo suyo. Cuando su gravidez fue descubierta, Yehudá, sin saber que era su propio hijo el que Tamar llevaba en su vientre, la condenó a ser quemada. Pero su nuera pudo probar que el padre del niño que iba a nacer era el propio Yehudá. Cuando era ella llevada a la hoguera, le envió bienes personales diciendo: «Estoy encinta por el poseedor de estos objetos». Yehudá comprendió enseguida y reconoció que era su hijo. Admitió que ella tenía razón, que él no le había permitido que se casara con su hijo menor y le perdonó la vida. Hashem protegía a Joseph y éste tuvo éxito en todo lo que emprendió. Al darse cuenta de esto, Potifar lo designó intendente de su casa. La esposa de Potifar trató de seducir a Joseph, pero él rechazaba sus diarios asedios. Finalmente, ella se sintió ofendida y reaccionó maliciosamente, acusándolo de molestarla, y logró que Joseph fuera enviado a prisión. Incluso en la cárcel, Hashem estuvo con Joseph, y éste encontró gracia en los ojos del guardia, quien lo puso a cargo de todos los prisioneros. Todo lo que ocurría en la prisión era controlado por Joseph. Mientras permaneció allí, se puso en contacto con 2 funcionarios reales, el copero y el panadero. Ambos habían ofendido al faraón y estaban en prisión aguardando la sentencia. Una noche, cada uno de ellos tuvo un sueño que reveló a Joseph, y la interpretación que hizo éste fue que el copero sería perdonado, pero que el panadero sería ejecutado. Todo ocurrió tal como Joseph había predicho. Pidió entonces al copero que intercediera ante él al faraón en su favor. Pero el funcionario olvidó el pedido tan pronto como se liberó de la prisión.